Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de los riesgos laborales, principalmente en el área de salud, en los hospitales, a que muchas veces nos exponemos más referente a la parte física o la parte de infraestructura, qué riesgos corremos, qué exposiciones también podemos exponernos que puedan dañar nuestra salud. Vamos a estar desglosando un poco o hablando un poco de ese tema en específico. Bien, vamos a definir un poco lo que son los peligros. Condiciones de peligro o vulnerabilidad que ponen en riesgo la calidad de vida de los trabajadores de la salud, dados por condiciones inseguras del trabajo, ¿sí? A ciertas condiciones específicas, tanto en la infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? No tienen una buena ventilación, las salas no están bien equipadas, no tienen materiales adecuados, todos esos riesgos pueden presentarse. A veces no tienen rampa para hacer los pacientes, a veces los ascensores no funcionan, las escaleras no están en condiciones, todo eso puede agravar. Los ventiladores, el techo, todo eso pueden causar daño tanto al paciente como a nosotros profesionales. Por eso habla de aquellos peligros o vulnerabilidades en que nos podemos exponer. La importancia, el trabajador de la salud, sea médico, enfermera, paramédico de actividad diarios, laboratorios clínicos, por su actividad diaria, están en riesgo de adquirir accidentalmente una enfermedad infecciosa. El contacto con pacientes, fluidos biológicos y cultivo o aislamiento de microorganismos infecciosos durante el trabajo laboratorial son factores que aumentan ese riesgo, y para disminuirse se requiere la aplicación de medidas preventivas o de medidas precaucionales, estándares de bioseguridad para cada uno de sus trabajos. Es decir, de acuerdo al lugar que nosotros estamos, debemos saber cuáles son las medidas de precaución que debemos tomar para evitar ciertas enfermedades, y más de acuerdo a que nosotros nos exponemos constantemente. En un laboratorio, por ejemplo, tiene que haber los conductos de entrada y salida de aire adecuadamente para que puedan hacer un filtrado específico de aquellos microorganismos latentes. Su importancia, el uso de guantes, cubrebocas, mascarillas, bata, así como la disposición adecuada de los riesgos peligrosos biológicos infecciosos, resultan primordial en el trabajo diario. Aún esto, el lavado de manos, el cambio frecuente de la bata u otro vestimenta hospitalaria son de gran importancia para evitar las infecciones nosocomiales. Es importante considerar que la carga de trabajo y el estrés ocupacional son factores adicionales que aumentan la probabilidad de incurrir a errores o accidentes. ¿Qué nos dice con esto? Que tenemos que tener en cuenta las medidas pertinentes también para evitar ciertos accidentes posteriores que puedan poner en riesgo nuestra salud. Clasificación de los riesgos. En líneas generales, los factores de riesgo ocupacionales a lo que se exponen los trabajadores de la salud, y en particular el personal de enfermería, por ser el colectivo de trabajadores y trabajadoras en contacto directo con los enfermos. En el número 1 se encuentran los factores de riesgos biológicos. En el número 2, factores de riesgos químicos. En el número 3, factores fisiológicos o de sobrecarga física. En el 4 se encuentran los factores sanitarios. En el 5 se encuentran los factores físicos. En el 6, los factores mecánicos o de riesgo de accidente. Y en el número 7 se encuentran los factores psicosociales. Entonces, todo esta es la clasificación de los tipos de accidentes que no podemos exponer. Vamos a estar hablando de los SAN de cada uno de ellos.
para poder entender e interpretar mejor en qué se basa. Factores de riesgo biológico son los más conocidos: el contacto permanente con los fluidos orgánicos del paciente enfermo, ya sea saliva, esputo, sangre, heces, entre otros, sin la medida de protección personal, que serían las adecuadas: guantes, cubrebocas, batas, y sin condiciones de trabajo adecuado que permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia correctas, hacen de los riesgos biológicos uno de los principales riesgos a los cuales se expone el personal. ¿Cuáles son los riesgos biológicos? Entonces nos dice aquellos fluidos que pueden salir del paciente, sea saliva, sangre, esputo, todo eso. Por eso hay que tener las medidas, tanto guantes, muchas veces tapaboca. Si son pacientes con infecciones respiratorias, utilizar la tapaboca adecuada. Si vamos a estar en contacto con el paciente o con sus objetos personales, hay que usar sí o sí guantes también, nos dice, para evitar el contagio. Así, los factores de riesgo biológicos. Así, estas prácticas inadecuadas generan otros factores de riesgo, como son los factores mecánicos o de accidentes. La ocurrencia de heridas y pinchazos, que a su vez constituyen la puerta de entrada para enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis B o el SIDA, entre otros, ¿verdad? Estando en contacto con el paciente, con fluido, a veces le damos a aplicar algún medicamento, nos pinchamos, porque suele suceder. El segundo, factores de riesgos químicos. En los hospitales se utilizan grandes cantidades de sustancias químicas, unas conscientemente y muchas otras sin tener conocimiento de su manipulación, pudiendo un buen número de ellas ocasionar irritaciones, procesos de sensibilidad, daño sobre diversos órganos, malformaciones congénitas, mutaciones e inclusive cáncer. El eczema alérgico profesional es uno de los procesos más frecuentes entre el personal sanitario, especialmente en las enfermeras y enfermeros, ayudantes de cirugía, personal de laboratorio y otros, debido al contacto repetido con productos químicos, medicamentos, anestésicos, antisépticos, así como a las prácticas frecuentes de lavado de instrumentos también o de equipos utilizados en laboratorios. Entonces, ¿qué nos dice con los factores de riesgo químico? La exposición constante en esto, y sin una buena protección, sin la utilización de guantes, puede causar, dice, eczema, que son lesiones alérgicas en la piel, la descamación de la piel, se agrieta todo, y también soporte de ingreso de infecciones, o si tenemos lesiones entre los dedos, hay que protegernos mucho más. Factores sanitarios. El hospital como centro de salud debe caracterizarse por condiciones de higiene y saneamiento ambiental óptimos, pisos, paredes, techos, al igual que sanitario del paciente y trabajadores, equipos y procedimientos de recolección de los desechos hospitalarios deben existir como condiciones mínimas en estos centros, debido al tipo de usuario y servicios que allí se prestan. El saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para minimizar y o controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias. Factores sanitarios, qué importante, ¿verdad? Porque nos dice que lo primero debe ser la parte de saneamiento, la parte de asepsia, antisepsia, desinfección del hospital. ¿Qué nos dice? Ya sea de los pisos, de los techos, los baños principalmente. Todas esas medidas hay que tener en cuenta. Lo ideal sería que la parte de limpieza tenga un trapo de piso para cada unidad, pero sabemos bien que lastimosamente por la falta de insumos, muchas veces ellos utilizan un trapo para todos los servicios, ¿verdad?
A veces el hipoclorito de sodio, suelen utilizar el ayodín o la lavandina. Ellos muchas veces tienen que aumentarle más agua, no es bien concentrado porque tiene que durar un mes, y es uno de los desinfectantes que más se suele utilizar en los servicios, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar el agua constantemente para limpiar, para los baños que sea un tipo de trapo, para los pasillos otros, si es la sala de urgencia, internados, tomar en cuenta estas medidas. Por ejemplo, la parte del piso, todo eso, ¿verdad? Las zonas más vulnerables son las zonas donde están pacientes aislados, pacientes con infecciones respiratorias, contagiosas, personas que están en terapia, en la sala de cirugía. Esos son los lugares más vulnerables que hay que tener mucho cuidado. Factores sanitarios. En nuestros hospitales parece ser que este discurso elemental no forma parte de su dinámica diaria. Por el contrario, pisos y paredes sucios, techos con filtraciones sanitarios en pésimas condiciones, focos de contaminaciones son lo más normal, ¿verdad? Cuánta realidad. A veces hay humedad en los techos, en las paredes, están agrietados, a veces en las cocinas están sucias, donde preparan los alimentos, a veces hay ratones. Todo esto, por ejemplo, en vez de mejorar nuestra salud, sabemos bien que lo está empeorando, y como decía anteriormente, es una fuente de infección para que pueda suceder que las infecciones intrahospitalarias o la infección hospitalaria, porque de una persona a otra se va contagiando, o el mismo personal de salud contagia tratando de un paciente a otro. Factores de riesgo físicos. En este grupo están el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficiente en los hospitales, así como las temperaturas inconfortables en nuestro país, particularmente las temperaturas altas, calor ambiental, por el mal funcionamiento en algunos servicios de los aire acondicionados o la ausencia. ¿Qué nos dicen los factores físicos? A veces el ruido excesivo, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta en los pacientes, por ejemplo, la vulnerabilidad. Está la radiación, no radiar por radiar a ciertos pacientes. A veces los profesionales mismos de áreas específicas acompañan al paciente, no tienen el chaleco con plomo adecuado, se exponen a esa radiación, pueden causar daño. Las paredes mismo, la parte de la radiología no está equipada normalmente. A veces también el calor excesivo, no hay aire acondicionado, ventiladores que funcionen en forma correcta. Muchas veces solemos observar que los ventiladores se caen encima del paciente, el techo mismo. Todo esto suelen suceder en la parte de infraestructura, porque no se hacen los cambios, el mantenimiento adecuado que deben tener. Factores fisiológicos y mecánicos como generadores de riesgo accidental. Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda, particularmente a nivel de la región lumbar, conocido como lumbalgia, es uno de los principales problemas de salud laboral del personal responsable del cuidado de los pacientes a nivel hospitalario. La lumbalgia es causada de elevadas tasas de mortalidad, ausentismo laboral y demanda por compensación de accidentes de enfermedades profesionales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay muchos personales, muchas veces solo tenemos que levantar a ese paciente, hacemos fuerza de más y nos lesionamos nosotros mismos. Luego tenemos que estar haciéndonos tratamientos. A veces también profesionales de salud que están en el área respiratoria, ellos no utilizan la tapabocas adecuada, se pueden contagiar de problemas respiratorios graves, tuberculosis. A veces no precauciones con el tema del pinchazo, nos podemos contagiar también, ya sea de SIDA, hepatitis, todo eso hay que tener en cuenta.
La actividad de frecuencia y manipulación de los pacientes y los elevados niveles de estrés postural a causa de la posición de pie prolongado posturales inconfortables, como por ejemplo torsión o flexión del torso y o la marcha excesiva durante la jornada laboral, representan los factores de riesgo fisiológicos o de sobrecarga física del personal de enfermería más conocido. A veces hacemos una guardia de 12 horas, ¿verdad? En esa guardia de 12 horas, en ese trayecto ir y venir, casi no nos sentamos por el exceso de pacientes que tenemos. A veces no nos da ni tiempo ni de comer ni desayunar, o hacemos a las apuradas por la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Entonces eso también causa lesiones en nosotros. Factores de riesgo accidentales. El más evidente es la manipulación de objetos punzantes o cortantes, tales como agujas, hojillas de bisturí, responsables de pinchazón y cortaduras en el personal de enfermería, médicos y de limpieza que manipulan los desechos. Recordar que un pinchazo o una herida puede ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, que sería el VIH, o cualquier otro virus o bacterias. Tener cuidado con respecto a eso. Por eso está el descartés, para que podamos desechar en eso los objetos cortopunzantes. De repente, o las agujas mismas. Si no tenemos ese descartés, tenemos que ver las botellas con tapa y ir incorporando en eso. O si no, a veces nosotros no le ponemos la tapa a la boca y tiramos así, ya se llenó eso, en un descuido podemos pincharnos. Tener cuidado con eso, porque podemos contagiarnos de las enfermedades que acabé de citar. Factores de riesgo accidentales. A nivel hospitalario también existe para el personal de enfermería y el riesgo del equipo de salud el riesgo de traumatismo y caídas, en muchos casos ocasionado en la característica arquitectónica del hospital. Espacios restringidos, hacinamiento del equipo o del personal también. ¿Qué nos dice? A veces, por ejemplo, se limpió todo recién el piso, no están identificados, no están marcados que se acabó de limpiar el piso. Nosotros a veces en una urgencia corremos, podemos rebalarnos, caernos. A veces en las escaleras corremos, podemos torcernos el tobillo, son cosas frecuentes. En la sala de quirófano, un paciente ensangrentado, pisar por la sangre en el pasillo. Con la camilla corremos riesgo de caernos nosotros o echarle a los pacientes mismos. Esos son riesgos constantes que también nosotros nos exponemos. O a veces, por ejemplo, el piso están todos rotos, podemos pisar mal o tropezarnos, lastimarnos, no hay barandas, muchas veces no funcionan los ascensores para trasladarnos nosotros y como tanto personal a los pacientes también. Factores de riesgo accidentales, riesgo de incendio, exposición debido a intervenciones humanas, mal uso de gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, falta de mantenimiento, señalización, la parte eléctrica también. Algo muy importante, nosotros a veces estamos en la zona de esterilización, los equipos ya son muy antiguos, la parte eléctrica también nos hace mantenimiento, puede explotar, como ya vimos casos de nuestros compañeros que le han pasado, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces la parte de oxígeno filtra o está terminando, la parte de los aire acondicionados también, todo eso tiene que estar en un mantenimiento constante que nos debe realizar el Ministerio de Salud para que podamos evitar accidentes posteriores que nos afectan a nosotros como profesionales y también a los pacientes. Factores psicosociales. La deficiencia, remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, así como la exigencia física y psíquica del trabajador de atención a los enfermos en condiciones precarias en nuestros hospitales, sin la cantidad y calidad de insumos a causa de llamadas críticas hospitalarias, el elevado volumen del paciente, ritmo de trabajo, generan un perfil de malestares y o enfermedades caracterizados por trastorno del estado de humor y sentimiento, irritabilidad, depresión, fatiga crónica,
trastorno del sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales, trastornos alimentarios, entre otros. ¿Qué nos dice entonces? Uno de los factores también es la sobrecarga de trabajo, exceso de paciente, trabajo de 12 horas, en ese lapso de 6 horas también no tenés insumos adecuados, no podés descansar bien, no sabés qué hacer porque no tenés los insumos, cómo vas a tener a los pacientes, a veces ellos mismos también por el dolor o por el malestar mismo que sienten, a veces nos agreden, nos tratan de mala manera, todo eso nosotros acarreamos y podemos tener ciertas lesiones también. Gastrointestinales, no comemos tranquilos, nerviosismo, depresión, todo eso puede acarrear. Bien, para culminar, el enfoque con el que debe tratarse la prevención de riesgos laborales es varios. Acciones formativas o informativas, tanto dirigidos a empresarios como trabajadores, compañeros dinámicos, llevados a cabo con el objetivo de concientizar a los implicados, asesoramiento a empresas, representantes de trabajo y por supuesto vigilancia, control, ejercicio de la autoridad laboral. El objetivo final es mejorar la calidad en el puesto de trabajo a través de la salud, seguridad de los trabajadores. Eso sería lo ideal, que el director mismo o la parte de mantenimiento observen, soliciten por nota las anomalías observadas en la parte física o infraestructura que se puedan mejorar o en la maquinaria en sí, también los equipos, y que el Ministerio de Salud puedan ver esa deficiencia, no que le comuniquemos, le mandemos por nota, no nos hacen caso, hasta que suceda un accidente laboral y luego parece que ellos no hacen caso, pero siempre tiene que acarrear la vida de una persona o de un profesional ante todo. Espero que le haya sido de ayuda este video.